Bueno, hola a todos en línea, hola a todos en el mundo, México, todas partes del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla con Amexicom. Mi nombre es Martín Mariscal, yo soy el vicepresidente de Sostenibilidad para esta gran asociación Amexicom y es un gran gusto para mí estar hoy con ustedes y estar hoy en esta primer charla que me toca llevar, que es acerca de algo que es importantísimo para mí, para el mundo y para el futuro, que es la sostenibilidad y que es el futuro del mundo a través de la sostenibilidad. En estas charlas con Amexicom lo que queremos es traerles información relevante, interesante y sobre todo traerles a ustedes mayor contenido de cómo ustedes pueden poner en práctica estos conocimientos. Pero obviamente no es nada más de lo que digamos nosotros, sino que todo lo que venga de Amexicom tiene que venir acompañado de grandes expertas y expertos que tenemos en las materias y que tenemos en este país acerca de lo que hacemos: integridad, cumplimiento y en este caso sostenibilidad. Por eso hoy me da mucha ilusión poder compartir esta entrevista con una gran experta en la materia de sostenibilidad, una gran aliada en este viaje de la sostenibilidad, y sin más revuelo pues presento a Ruth Guevara, que es socia para EY en cambio climático y servicios de sostenibilidad para Latinoamérica, y que, Ruth, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y que estés aquí hoy con nosotros para contarnos acerca de esto. Bienvenida. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Amexicom y encantada de estar aquí con ustedes, esperando poder dejarles un poquito de información que sea valiosa tanto para sus negocios como para el día a día. Gracias. Con mucho gusto, Ruth, y nuevamente gracias a ti. Ahora, primera pregunta es, Ruth, ¿cómo llegaste tú a este mundo de la sostenibilidad? ¿Cómo llegaste ahora con tu carrera a esto que estamos hablando hoy? ¿Cuáles han sido tus pasos? Martín, yo tengo un recorrido importante por el sector energético, específicamente el sector energético eléctrico y el camino hacia la energía renovable, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi pasado previo a adentrarme a este mundo de sostenibilidad, y desde el entendimiento de qué se necesita para tener una matriz energética que provenga de energía, pues, que sea renovable, ¿no? Energía más limpia, como se conoce comúnmente. Entonces, ahí empezó mi camino en la sostenibilidad, con el entendimiento de qué podíamos hacer para ayudar a estas grandes empresas a que pudieran cumplir con esas metas globales que se estaban poniendo a nivel internacional, ¿no? Entonces, tenemos empresas muy grandes que han hecho esto que nosotros llamamos en la sostenibilidad, han divulgado estos compromisos y estas metas, ¿no? De reducción de emisiones, de transición energética, ¿no? Y cómo podemos ayudar a estas empresas a cumplir sus metas de manera local. Y ahí es donde realmente hubo una vinculación entre el sector energético eléctrico, donde yo tenía muchos años de especialidad, y el acompañamiento a las empresas a la reducción de emisiones y a que pudieran cumplir con estas metas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, te podría decir que ese fue mi primer encuentro con la sostenibilidad hace muchos años, y ahorita en EY, desde que tomo esta posición, que fue hace casi 2 años, lo que hemos hecho en realidad pues sí es aumentar el entendimiento de qué se requiere. Hay una parte muy técnica de la sostenibilidad también, hay una parte de una vinculación con la contabilidad y la parte financiera de las empresas que también es muy, muy interesante y que estamos atendiendo. Y pues ayudando a las empresas a transitar hacia negocios bajos en carbono, negocios sostenibles, negocios que al final, como lo dice la definición, ¿no? Es un desarrollo sostenible, es aquel que nos permite hoy satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las futuras generaciones, ¿no? Y esto viene de las Naciones Unidas. Y yo creo que pues eso es lo que intentamos hacer desde una óptica, digamos, de negocios, una óptica profesional. Con eso estamos ayudando a las empresas desde este principio, digamos, que quiere decir pues
lo que hagas hoy, pues que no comprometa a las futuras generaciones, ¿no? Entonces hay que pensar en aquellos que vienen, que van a necesitar agua, que van a necesitar bosques, ¿no? Que van a necesitar alimento. Entonces todo esto en realidad pues es una manera, yo te podría decir, muy reducida, pero muy grande, que requiere reflexión de el significado de la sostenibilidad, ¿no? Ruth, muchísimas gracias. Justo entras con esto a una pregunta de seguimiento que tenía, porque sostenibilidad, al igual que cumplimiento, compliance, integridad, diversidad, son palabras que hoy en día, más que nada en el sector privado, se empiezan a usar más, y la sostenibilidad se está utilizando mucho, y son de esas palabras que muchas veces no pensamos del todo qué significa, ¿no? Ya lo dijiste muy bien, es este balance y este equilibrio hacia el futuro, que no comprometamos hoy lo que necesitamos en el futuro y que tengamos con esto. Ahora, desde esa perspectiva, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo promueves tú? No solo el sector de la consultoría en el que estás, sino para que se ponga en práctica realmente. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en realidad yo creo que hay muchas aristas y hay diferentes personas que te puedes especializar en diferentes cosas. En la sostenibilidad, nada más te doy otra vez como una parte para que abone a esta definición, ¿no? Entonces, es la parte ambiental, social y de gobernanza, o el ASG o el famoso ESG. Y luego esto ya derivó en que esto se ha vuelto una sopa de letras, ¿no? Porque todo es acrónimos, los reportes, ¿no? Entonces ya como que nadie entiende bien si es el GRI, pero el ESG, pero el ISSB. Entonces todo esto se vuelve como esta sopa de letras. Pero en realidad, para ponértelo muy resumido, y como me decía el primer jefe que tuve hace muchísimos años, o sea, tengo 4 años y no estudié economía y lo tengo que entender. Entonces, déjame te doy una visión como bastante sencilla, ¿no? En este entendimiento de la sostenibilidad, y es todos los impactos ambientales, o sea, que tiene que ver con la E, todo lo que tiene que ver con tu actuar a nivel ambiental como empresa, como individuo, todo lo que tiene que ver con la parte social, que ahí es donde tú dices, pues así, aquí entra diversidad e inclusión, pero aquí entra igualdad de género, pero también aquí entran capacitaciones, aquí entra todo lo que tiene que ver con la parte social de la vida y de una empresa, y también tienes la parte de gobernanza, que pues tienes que tener esta transparencia y esta contabilidad de principios éticos, ¿no? Dentro de tu vida y dentro de las empresas. Entonces, aquí te hago un poco el símil, porque en realidad el ESG que viene ahora desde una óptica del sector financiero que te pide, ordena la información no financiera para que yo la pueda leer, y eso se llama ESG. Pero esto ha venido desde hace muchísimos años. Yo te podría decir que ha evolucionado este modelo, ¿no? Desde una óptica muy de filantropía en las empresas, ¿no? Nosotros nos encontramos, Martín, con las empresas que siempre nos dicen, pues yo tengo, casi no tengo nada, ¿no? Y digo, pero ¿cómo no tienen nada? O sea, claramente tienen mucho, ¿no? Lo que pasa es que está dentro de los diferentes buckets, y ha habido muchas acciones de filantropía que se han hecho durante muchísimos años. Luego todos conocimos la Corporate Social Responsibility, ¿no? La responsabilidad social corporativa, que pues hubo mucho auge de esto hace muchos años, y ahorita se llama ESG o ESG, y esto es porque lo que te pide es un modelo que ha evolucionado, que se van quedando en diferentes partes, porque una parte sí es filantropía, otra parte sí es responsabilidad corporativa, y la otra parte se llama ESG, o ordena la información no financiera de tal forma que yo, sector financiero, lo pueda leer, ¿no? Entonces, de ahí viene esta sopa de letras y este entendimiento. Pero tú me preguntas, oye, pero ESG, pues sí es todo lo de una empresa. O sea, entra recursos humanos, entra operaciones, cadena de valor, riesgo, finanzas, gobernanza. O sea, en realidad son 3 letras que engloban toda la actividad de cualquier empresa, ya sea una empresa chica, una empresa mediana o una empresa multinacional operando en 30 y tantos países, ¿no? Ruth, creo que te estás adelantando las preguntas. Aquí me da gusto cómo va fluyendo esto, porque justamente lo que pones es muy interesante con lo que decías, los acrónimos. ESG, GRI, ISSB, SASB, todas estas cosas que estamos hablando,
que igual a nuestra audiencia dice, bueno, ¿qué tanto están diciendo? Son nuevos acrónimos que vienen porque al final de cuentas el mundo está evolucionando, como dices, hacia una visión donde las finanzas sí son importantes, pero cómo llegas a esas finanzas sanas y esas finanzas estables es importante, es más importante aún. Y desde esa perspectiva es donde, ahora que hablamos de estos acrónimos, llegamos realmente a la pregunta que también le pone el título a esta plática que tenemos. Es, bueno, ahora bien, en serio, sostenibilidad o sustentabilidad, o como se le esté diciendo en el mundo que es sostenibilidad, ¿es una moda? ¿Es una necesidad? ¿Es una necedad? ¿O es una urgencia para las empresas? ¿Cómo lo ves tú realmente? Mira, déjame te cuento lo que nosotros entendemos como estos drivers, ¿no? O sea, porque tú me dices, pues podría ser una moda, es una urgencia, es una necesidad, es la respuesta del mundo hacia un impacto climático, ¿no? Y en realidad, pues sí, el planeta se está calentando y entonces calentando cada vez más, y entonces el tener un globo terráqueo más caliente que antes a una temperatura, ¿no? Que se espera que no pasemos el 1.5 grados de temperatura en relación a la época preindustrial. O sea, esto realmente pues es lo que está haciendo que se mueva el mundo, ¿no? Y este es el fundamento. O sea, al final lo que nosotros queremos es que el mundo tenga menos emisiones de CO2 para que esté menos caliente la parte de la atmósfera que tiene el globo terráqueo, y entonces nosotros tengamos pues mejores condiciones, ¿no? Esto es al final lo que, si me pides otra vez que te lo resuma, pues es eso. Pero eso ha creado en realidad un ecosistema a nivel global, y como tú has visto, pues cada vez hay más información y más cobertura de las COPs, ¿no? Entonces, la COP26, la COP27 que fue en Egipto el año pasado, la COP de este año que va a ser la COP en Dubái, ¿no? Entonces, como cada vez se ve más participación del sector privado, cada vez hay más compromisos de las empresas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, para que todo el mundo pueda cumplir con este meta global que hemos puesto del 1.5 arriba de la temperatura preindustrial, ¿no? De calentamiento. Esto se tiene que hacer pues con muchas avenidas, ¿no? Entonces, una importante que yo te podría decir que eso es parte de lo que ha movido a las empresas es la regulación. Entonces, a nivel global, ¿no? Ya hay economías más avanzadas, menos avanzadas, pero en los últimos años se ha duplicado a nivel internacional la regulación que tiene que ver con las actividades industriales que generan las emisiones de carbono. Así, muy, muy directo, ¿no? Hay iniciativas desde el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, el desarrollo sostenible y todo lo que ha habido a nivel internacional para que estos compromisos se lleguen a cumplir, ¿no? Entonces, es muy importante que la regulación, lo que hace, te digo, en Europa están más avanzados y ha habido una regulación a últimas fechas que estamos conociendo todos, que es un marco, la verdad, que yo te podría decir, Martín, que es de lo más extenso que hemos visto, porque no nada más está regulando a las empresas que son públicas, pero también a las empresas que son privadas, y la línea base de regulación es muy baja. O sea, son empresas que son 1,000 empleados, entonces para tener 1,000 empleados en realidad pues ya muchas de estas empresas los tienen, entonces está muy baja el estándar. Entonces hay un cumplimiento importante por el lado europeo, hay compromisos públicos a los cuales las empresas están cada vez más, divulgando más, ¿no? El sector financiero, otro importantísimo, y aquí nada más déjame te doy un dato, o sea, 90% de los inversionistas a nivel internacional han sometido a revisión de aquellas empresas que no tienen un marco de acción o de estrategia a nivel de sostenibilidad. Entonces, el sector financiero jugando un rol muy importante. ¿Por qué? Porque van a ser los que ayuden a financiar esta transición hacia economías y hacia actividades bajas en carbón, y porque te van a ayudar, por otro lado, con nuevos productos financieros que ya tiene la banca comercial, a que tú puedas acceder a créditos con mejores condiciones si es que tú estás en la agenda de sostenibilidad. Entonces, sector financiero importantísimo, invirtiendo y desinvirtiendo, ¿no? Y un pasito más allá todavía, ya están haciendo la vinculación de los bonos de el sector de C-Level, digamos,
todos los bonos y todas las compensaciones ya están vinculadas a un cumplimiento de ESG, ¿no? Entonces ya estás viendo estos grandes despidos a nivel internacional que dices, pues no cumplieron con las metas, ¿no? Que eso pues estábamos lejos de pensar que podría pasar hace un par de años, ¿no? Los consumidores, importantísimo, 80% de los consumidores afirman que la sostenibilidad de las empresas es un factor que evalúan en las decisiones de compra, ¿no? Y entonces, ¿esto qué quiere decir en economías como México? O sea, no estamos todavía listos para que se mueva la aguja y pagar X pesos más por un producto que tiene el etiquetado sostenible versus el no sostenible, porque normalmente pues, el precio sí excede, pero lo que sí te dice esto es, yo sí te estoy dando a ti la responsabilidad de que tu proceso industrial sea sostenible, ¿no? Aunque no esté listo para comprarlo, yo opino, consumidor, que tú eres responsable de hacerlo. Entonces, esto imagínate lo que significa para las empresas. Es un cambio completamente en lo que tienen que hacer, en cómo tienen que transparentar y en cómo tienen que ir a encontrar esos productos y esos servicios pues que cumplan con las expectativas de los nuevos consumidores, ¿no? Y aquí entra otro tema que está muy vinculado porque estos nuevos consumidores pues son las nuevas generaciones en verdad, ¿no? Entonces el cambio en la cultura laboral, el cambio en estas nuevas generaciones, ¿qué te están pidiendo los chavos, como decimos, ¿no? Pues que tengamos una empresa esté vinculada a un propósito y que ese propósito esté vinculado a temas de sostenibilidad y entonces yo voy a evaluar si me voy a trabajar contigo o si no me voy a trabajar contigo, ¿no? Y esto ha sido un tema muy importante, yo creo que desde la pandemia cada vez más importante, ¿no? La cultura que estés vinculado a un propósito, que tú tengas flexibilidades, otra vez aquí entrando mucho en la S del ESG, ¿no? Que tengas flexibilidad, que entiendas muy bien cuáles son las necesidades de tu fuerza laboral, ¿no? Y que no se vuelva, como dicen en Estados Unidos, que ya no hay vinculación con las empresas. O sea, cambiar de trabajo en Estados Unidos es poner tu computadora en FedEx, ¿no? Y que te llegue la nueva, de la nueva empresa. O sea, ya como que es muy distinto en realidad cómo es esta vinculación y cómo son estas nuevas generaciones y qué es lo que están buscando, pero otra vez, si la empresa tiene un propósito claro en materia de sostenibilidad, y no estoy hablando nada más de la parte ambiental, aquí muy importante, Martín, porque muchas veces también lo que decimos es tenemos este embudo hacia la E, ¿no? O sea, que todo sea ambiental, pero hay muchas empresas que tienen un impacto social importantísimo y es ahí donde también nosotros nos tenemos que enfocar y esto depende pues realmente de lo que considere importante cada individuo. Si para ti es muy importante el medio ambiente, pues el propósito de la empresa que esté vinculado al medio ambiente va a ser muy importante, pero hay otras personas que a lo mejor valoran mucho más la parte social. Y la última, que yo creo que es importantísima para nosotros en México, al menos sentados en esta gran cadena de valor, que es el comercio global, que somos parte de economías muy integradas, ¿no? Antes hablábamos de importación, exportación, hoy hablamos de cadenas de producción integradas, México, Estados Unidos, Canadá, menos, ¿no? Entonces, también México tiene más de 40 acuerdos internacionales con diferentes países, somos parte de la cadena de suministro y esto lo que nos obliga es a cumplir con aquellas políticas de suministro responsable que tienen, ¿no? Y sostenible que tienen las grandes empresas. Entonces, te podría decir que ya no es una moda, ya es algo que todos tenemos que voltear a ver por todas estas razones que te cuento, desde la parte de consumidores hasta estar integrados en una cadena de valor, pasando por la regulación con la cual tienes que cumplir, porque si no, pues no vas a poder operar. Totalmente de acuerdo contigo, Ruth, porque al final de cuentas te agradezco cómo lo fuiste llevando, porque para mí eso es lo indispensable de este concepto, de este gran y vasto concepto de sostenibilidad, que es no solo es el driver del medio ambiente, no solo es la importancia del medio ambiente, como bien lo dijiste, por supuesto, lo que hay que evitar es ese 1,5 grados que tenemos que evitar a como dé lugar, que dé una catástrofe mundial, pero sobre todo hay que buscar este balance, y me encantó como dijiste, ya no es una moda, ya no es una necesidad, ya es una realidad. Ya sostenibilidad de las empresas ya existe por los 4 factores tan importantes que dijiste, y desde la perspectiva regulatoria, países más avanzados, países menos avanzados, pero la regulación ya está ahí.
Segundo, la regulación financiera, cómo ya también empieza a exigir a las empresas a incorporar elementos de sostenibilidad para sus reportes financieros, no financieros, pero también obviamente me encantó lo de inversión y desinversión que se puede tener, porque eso es hoy más que nunca los inversionistas, las personas que están buscando dónde inyectar su dinero, están buscando inyectar su dinero en empresas que tengan futuro y que se comprometan con ese futuro. Y por supuesto el sector consumidores, como bien dijiste, es estos consumidores que están dispuestos a hacer cuestiones por empresas que se comprometan a hacer cosas diferentes, no solamente a cosas medioambientales, sino a impactos sociales, lo decíamos en la pandemia, las empresas que respondieron responsablemente a la pandemia, cuidando a sus colaboradores, a su fuerza de trabajo, a sus grupos de interés, son empresas que se mantuvieron fuertes durante la pandemia y ahora salieron más fuertes de la pandemia. Y este cambio generacional al final que comentas de cómo, obviamente ahora que estamos en este mundo hiperconectado, donde estamos teniendo teletrabajo, muchas cuestiones, teleconferencias, todas, este sentido de desvinculación con la empresa y no sentirte parte de, hace que sí los trabajos sean muy cambiables, pero cuando las empresas obtienen este propósito, sin duda alguna genera esta vinculación, esta visión futura, y con eso es que se genera esta realidad de la sostenibilidad. Y esta realidad de la sostenibilidad a través, desde una urgencia mundial, que es tener futuro, ¿no? Ahora, para todo esto, obviamente, existen muchas barreras en las cuales las empresas pues, no pueden transitar hacia lo que quieren hacer o se generan estas situaciones, porque también es muchas veces, te lo digo, siendo parte de una empresa transnacional y una empresa grande, tienes que seguir el dinero, todo tiene que tener un retorno en la inversión, es gasto, es inversión. Entonces, desde tu experiencia acompañando a muchas empresas, ¿cuáles son las principales barreras que has visto que existen y cómo se pueden ayudar a eliminar esas barreras para implementar un programa de sostenibilidad? Pues mira, te podría decir que hay 3 muy importantes que hemos visto y como bien lo dices, una parte importantísima pues es el financiamiento, o sea que esto se entienda en realidad como una inversión y no como un gasto, ¿no? Entonces, normalmente te encuentras, hoy los presupuestos ya están listos y no teníamos en cuenta esto, ¿no? Entonces, el sector financiero eso lo entiende y lo que nosotros hemos visto también de trabajar mucho con el sector financiero es cómo están haciendo nuevos productos que ayuden a las empresas, ¿no? Y cómo hacer más atractivo este financiamiento para que las empresas puedan también pues, financiar parte de estos cambios, ¿no? Porque el otro gran reto que te podría decir es la parte de tecnología. O sea, por un lado la innovación tecnológica que se requiere para poder reducir las emisiones dentro de las operaciones de las empresas, ¿no? Tenemos un caso ahorita importante de movilidad que de verdad todavía no tenemos la tecnología, no existe en el mundo una tecnología que puedas hacer una flota completamente eléctrica y que llegue, ¿no? México, Ciudad de México, Laredo, y que no, o sea, todavía no estamos ahí. Entonces, hay muchos retos de tecnología por el lado de implementación de soluciones y por el lado de la recopilación de información, porque el tercer gran reto que vemos son los datos, ¿no? Muchas veces cuando dices, oye, pues vamos a hacer tu plan de inventario de emisiones, por ejemplo, pues el gran reto son los datos, o sea, de dónde viene la data de las emisiones que generan todos los puntos de una empresa, por ejemplo, de un oil and gas, ¿no? Para ponerla más fácil. Entonces, pues son empresas enormes que tienen muchísimos puntos donde se genera estas emisiones, donde también hay liberación de metano, entonces empiezas por un tema de datos, ¿no? Y esta te la puse complicada. En empresas, por ejemplo, de alimentos, hay que empezar otra vez a ver quién tiene la información, dónde está esa información, quién está haciendo la gobernanza de la información. Para cuando tú quieras publicar tu información no financiera y empezar a caminar hacia un plan, una estrategia de sostenibilidad y poder decirle al mundo, yo voy a reducir mis emisiones en 20%, en 30%, el problema inicial es la línea base.
de dónde estás empezando, ¿no? O sea, por dónde empiezas. Entonces, esos son los grandes retos que también lo que vemos es que ya hay, sobre todo pues, proveedores de tecnología que están apuntando hacia estas soluciones más integradas que van a ayudar a las empresas a hacerlo, pero esto va a tomar tiempo. Yo creo que toma tiempo, son implementaciones que cuando hablamos con nuestros clientes y nos dicen, oye, pues ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Mira, pues yo estoy hablando de proyectos de a lo mejor 6, 8 meses y empezamos a ver la luz para ver por dónde está tu data, ¿no? O sea, algunos que están un poco más atrasados, otros que no tanto. Lo que hay que hacer pues es recopilar y hay que ir del Excel 1 al Excel 2 al Excel 3 para que se pueda todo poner como en un repositorio, que eso ya sea una base de datos integrada, que eso tenga gobernanza y que no estés pensando que pasa muchísimo y pensarías que no, pero pasa muchísimo, es que se fue la persona que hacía la recopilación de este dato hace 6 meses, ¿no? ¿Y quién lo recopila ahora? No, pues vamos a estimar, ¿no? Entonces empezamos con estos grandes retos que yo creo que son comunes a todos los tamaños de las empresas. Yo te hablo de empresas que nosotros hemos trabajado que no son empresas ni multinacionales, ni públicas, son empresas familiares, mexicanas, que lo están haciendo muy bien y que hacia allá vamos, ¿no? Pero que en mayor o menor medida esto es lo que vemos a lo largo de todos los clientes que hemos asesorado hasta ahorita, ¿no? No, gracias, Ruth, porque, o sea, obviamente la respuesta clara siempre es el dinero, ¿no? Porque eso es lo que las empresas normalmente adolecemos y lo que normalmente vemos, es cuál es mi retorno en la inversión para poder financiar este proyecto y realmente dónde van a estar los beneficios. Ahora, la parte tecnológica es fundamental y es cómo estamos hoy también desde México, desde Latinoamérica y principalmente en México, también evolucionando en esta transformación digital o no. Creo que para todos y todos nosotros fue en México y muchas partes en el mundo con la pandemia, simple y llanamente tener esto, Zoom, Teams, todas las plataformas de comunicación, es una transformación digital ya importante, pero ahora es más allá de esa transformación, porque el mundo se está volviendo más complejo. Lo digo también desde la perspectiva donde me toca a mí trabajar, que es, pues, autos, no solo ya vienen los eléctricos, ya también están haciendo los autónomos. ¿Y cómo estamos haciendo para que el mundo pueda soportar un vehículo autónomo o pueda soportar un tren autónomo, un camión autónomo y simplemente estas cuestiones y la infraestructura que tiene que tener? Por el punto que también aplaudo muchísimo y que dices bien, que creo que es uno de los máximos dolores de todas las empresas y de todos los corporativos y de todas las personas, es el manejo de datos. Porque la información está por todos lados y me encantó como dijiste que es lo que sufrimos los godines, es el Excel 1 con el Excel 2, con el Excel 3 y el Excel 25 ya no está el que tenía la contraseña, el Excel 25, entonces ya perdiste los datos y mucho es hoy en el mundo que estamos, información es oro. Entonces, desde esa manera, ¿cómo puedes juntar todas esas? Rompiendo estas barreras, yo creo que es el primer gran paso para esto, ¿no? Y ahora transitando hacia eso, ya rompiste estas barreras y vamos, ya ibas poniendo como el paso bastante armónico hacia esto, es ¿cómo podemos medir el impacto de un programa de sostenibilidad para las empresas? ¿Cómo podemos realmente, como encargados de sostenibilidad o como promotores de sostenibilidad o como consultores, realmente decir, oye, sí sirve de algo, aquí están los resultados? ¿Cómo has visto tú este tema? Pues mira, yo creo que una muy inmediata yo te podría decir es, aquí están los resultados, estos son mis KPIs, sí reunir los datos y esto lo llevo a mis inversionistas, ¿no? Entonces ya los inversionistas van a hacer otra vez, como platicábamos del sector financiero, pues una valoración de la empresa mucho mejor que aquellas empresas que no están haciendo esa recopilación de datos, que no están mostrando y que en realidad pues eso puede ser un impacto muy importante otra vez. O sea, tú no quieres una desinversión en tu empresa, ¿no? Tampoco quieres quedarte sin acceso a acceso a crédito de la banca comercial porque no tienes un plan establecido. Entonces, en realidad yo te podría decir que es importantísimo y como bien lo dices tú, donde está el dinero, pues ahí está, tú demuestras, tienes tus KPIs y eso podría ser ya pues un beneficio importante de cómo poder tener esta conversación
con toda la información a otro nivel, con tu grupo de inversionistas, con el sector financiero, ¿no? Entonces, esa es una. Todo lo que hemos visto son los nuevos negocios, y esta la verdad es que me gusta mucho contarla, porque es cierto, ¿no? Como que nadie se pone a pensar como, ¿qué otro beneficio me puedo traer? O ves como que es tanto que es difícil empezar a ver cuáles son esas verticales de negocio que me tocan, que puedo explorar, ¿no? Como tienes muchas veces la cadena de valor muy bien establecida y has trabajado con ellos muchísimos años, ¿no? Y entonces lo que dices, pues es imposible que yo cambie a mi proveedor de tornillos, porque pues es el bueno y me ha cumplido años y cómo, ¿no? Entonces, pero claro, tener que cumplir con ciertas metas de sostenibilidad, pues te obliga a voltear a ver a tu cadena de valor y decir, pues yo quisiera que este proveedor que ha sido bueno conmigo tantos años, pues que empiece a hacer pues otro tipo de servicios o de productos que me ayude a mí a empezar a cumplir con mis metas de sostenibilidad, ¿no? Y ahí es donde vienen también las ideas de los nuevos negocios, ¿no? Y ya estamos con estas marcas de tenis que seguramente han visto en los anaqueles, que son los tenis que ya tienen la suela de abajo es de PET, ¿no? Entonces, si me preguntas si son bonitos, no están tan bonitos, pero no importa, eso da igual, ¿no? La estética intentaron hacer lo mejor que se pudo, pero entonces, claro, la marca 1 ya tiene sus zapatos y los tenis y los compras en las tiendas y los tienen los artistas y entonces ya se volvieron muy famosos. Entonces, claro, la siguiente del competidor pues ya también tiene unos nuevos tenis que están haciendo. Entonces, ¿qué hace esto? La innovación está haciendo que todo ese reciclado, todo ese producto que ya es desecho, pues se vuelva parte de un insumo para unos tenis, ¿no? Entonces, pues en realidad eso es el nuevo negocio. ¿Cómo intentaron ver estas marcas? Oye, todo esto es desecho, ¿qué hago con él? ¿No? Entonces, los nuevos negocios, y así te puedo contar varias historias de negocios que ya hoy hay plataformas muy, muy consolidadas en el mundo de venta por ejemplo, de ropa de niños, ¿no? Que dices, oye, pues los niños crecen por minuto, entonces, pues las chamarras y esto que están en buenas condiciones, pero ya se volvió que eso lo hemos hecho como informalmente muchísimo tiempo, pero ahora ya hay plataformas, ¿no? Donde tú vas, encuentras y compras este tipo de artículos, ¿no? La parte de la renta de artículos también, de todo lo que tiene que ver con ropa, con cosas así más, necesidades de niños. Entonces, se ha vuelto muy importante porque, y otra más que te cuento que hasta aquí en México, es una iniciativa colombiana que me gusta mucho también, todo lo que nosotros conocemos como saldos que tiene la etiqueta chueca, que tiene, ya sabes, todo eso ya está a la venta al 70% de descuento en una plataforma que te llega a tu casa. Entonces, si a ti no te importa que la lata de atún o el champú o lo que sea, ¿no? Que quisieras comprar no esté perfecto, pues todo eso ya está disponible, ¿no? Entonces, todo eso ya tiene un nombre que se llama economía circular, que está bajo plataformas, que entonces estas nuevas plataformas obtienen el financiamiento internacional porque están ayudando a que todo esto no se vuelva un desecho, ¿sabes? Entonces, pues son nuevos negocios, o sea, oportunidades de nuevos negocios para aquellos que están establecidos y pueden ofertar nuevos productos innovadores, y para aquellos que están buscando y encuentran un nicho de negocio donde no pensábamos que lo íbamos a tener, ¿no? Entonces, la tecnología como un habilitador, ¿no? Para estos nuevos negocios, y el mundo volteando a ver cuáles son estas otras opciones que le podemos ofertar al consumidor para ayudar a que no haya este número de desperdicio en el mundo, ¿no? Que es importantísimo. Me encanta, la verdad, porque como dices, lo de la ropa ya es algo que los que tenemos hijos, los que han tenido hijos, el reciclaje en México es importante desde la perspectiva, desde la ropa hasta los coches. Los coches son en México y Latinoamérica en general, son de los países cuya vida de los autos es la más longeva que existe. Todavía el día de hoy, tú todavía ves bochitos cuando el último bochito se construyó en 2002 y todavía ves bochitos como nuevos, y es algo que nos gusta, ¿no? Pero sobre todo es esta visión de cómo funciona y cómo podemos probar que sí sirve. Me gustó esta atracción de las inversiones, cuando ves que personas empiezan a voltear contigo para decir, ok, aquí están haciendo algo diferente, pero también cuando mantienes tus relaciones comerciales de antaño o de siempre, pero modernizándolas, generándoles nuevos negocios, nuevas plataformas. Esta
esta visión circular y cambiar la vida lineal por la vida circular, creo que también es uno de los puntos más importantes en los cuales hay que fomentar esto, ¿no? Y desde la perspectiva, ya contaste un poco acerca de ejemplos, México, Colombia. ¿Cómo está el sector privado en materia de sostenibilidad en general? Específicamente Latinoamérica y México comparado con el mundo. Hicimos justo porque esta es una muy buena pregunta. Es decir, que fue la pregunta que nosotros le dimos mucha vuelta el año pasado, como para entender, pues, ¿dónde está Latinoamérica? O sea, nosotros, yo soy responsable de 11 países de Latinoamérica Norte, digamos, porque estamos divididos en 2 Latinoaméricas en la compañía por zonas regionales, simplemente por facilidad, ¿no? Muy pronto además vamos a hacer una, pero todavía seguimos siendo 2 y así son las empresas, pero bueno. Entonces te cuento que nosotros, como justo con estas preguntas de dónde está Latinoamérica, o sea, tenemos mucha data de Europa, de Estados Unidos, de Asia, ¿no? Pero ¿dónde está Latinoamérica? ¿Qué es lo que es importante para nuestras empresas latinoamericanas? ¿Cuáles son sus grandes retos y qué es lo que estamos haciendo? Entonces, lanzamos una encuesta a nivel Latinoamérica para entender dónde estaban las prioridades y qué es lo que estaba pasando para entender el ecosistema de mejor forma. Y la verdad es que fue sorprendente los resultados. Lo que nos llega después de procesar todo lo que tuvimos muy buena respuesta, más de 400 empresas participaron, que eso para nosotros pues ya es una muestra bastante representativa. Y también te cuento que tuvimos respuesta de management, del C-level, más que de otros niveles de las organizaciones, ¿no? Que también nos llamó mucho la atención, pues porque normalmente este tipo de iniciativas tienes un poco de todo, ¿no? Pero nos fue súper bien. Y para no contar demasiado como todo lo que hicimos alrededor de esta encuesta, los resultados fueron más o menos 58% de las empresas que nos contestaron nos dicen que sí tienen una estrategia en materia de sostenibilidad, ¿no? También otro dato importante es que la mayoría, o sea, como el 70% de las empresas lo que nos dijeron fue, esto tiene que ser una estrategia que esté en management, ¿no? O sea, que venga desde el CEO, el CFO, COO y todas las, ¿no? C-suite, como nosotros lo llamamos, de la compañía. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil que va a permear, ¿no? O sea, que venga de arriba, o sea, bottom-up, estas iniciativas son difíciles. Entonces, lo que percibimos de esta encuesta es que la mayoría de las personas piensan que tiene que ser hacia abajo, ¿no? Importante también que la madurez que encontramos en estas empresas está justo vinculada a la cadena de valor, ¿no? Y no nos sorprende porque nosotros estamos muy vinculados hacia otras economías y somos parte de esta cadena de valor. Entonces, ahí es donde más iniciativas tenían en materia de sostenibilidad. Y la última es que, pues, algún impulso también importante es la regulación a nivel local, ¿no? Que en mayor o menor medida, yo te podría decir que hay algunas iniciativas interesantes desde la Superintendencia de los Bancos en Colombia, en Costa Rica, por supuesto, México, que tenemos varias regulaciones ahí, algunas ya están por salir, otras están todavía en discusiones en el Congreso y demás, pero en mayor o menor medida también ha sido la regulación para Latinoamérica un driver importante, ¿no? Pero ahí es donde estamos y esto pues nos dio una buena visión de decir, bueno, pues al menos no sé si van a tener este rigor técnico de estrategia, ¿no? Lo que nosotros llamamos como una estrategia de sostenibilidad, pero que 58% de las empresas te digan, pues sí, yo ya tengo mi estrategia establecida, pues eso está muy bien, la verdad nos sorprendió, nos gustó muchísimo. Y luego habría que, te digo, pues ya entrar como buen consultor también a ver, pues, pero tu estrategia tiene métricas, cómo las mides, son trazables, qué tipo de información, ya tienes fechas, ¿no? Establecidas para poder hacer divulgar tu información, etcétera, ¿no? Entonces vendrán a lo mejor cosas un poquito más técnicas, pero nos da gusto saber que ya al menos en este universo de empresas tenemos una buena base establecida, ¿no? E interés. La verdad es que es alentador, porque al final de cuentas, decíamos, es una moda, pues no, ya parece ser más bien una realidad, y donde es una realidad corporativa desde el nivel management, ¿no? Ahora, México, ¿cómo le podríamos dar más peso a esto, más relevancia? Decías, ahí vienen unas normativas, pero ¿cómo podríamos como sector privado, como ciudadanos, como individuos, fomentar un poco más esto?
Pues mira, por un lado sí, yo creo que vamos a estar obligados, ¿no? Ahí tenemos ya como 3 estados de la República que sí están publicando los impuestos verdes y que a nivel federación pues no tuvimos una iniciativa que pudiera unificar todas estas pues publicaciones de impuestos, Martín, pero complejo porque nos hicieron otra vez como un rompecabezas, ¿no? O sea, son 13 estados, entonces imagínate quien opera en 4 estados de los 13. Tienes que reportar de uno, de otro, en diferentes tiempos, diferentes mediciones, entonces no está tan sencillo en la parte de los impuestos en México, pero también nada más déjame te doy una intro rapidísimo. México en realidad tiene bastantes, o sea, tiene compromisos, o sea, nosotros firmamos el Acuerdo de París, hemos participado en las últimas COPs a nivel internacional, nos hemos adherido a iniciativas como la Iniciativa Global del Metano, la Iniciativa Global de Emisiones de Vehículos, justo lo que mencionabas, ¿no? La iniciativa de los bosques y el uso de la tierra, o sea, sí estamos ahí a nivel país, como en general, ¿no? También hemos tenido mucha narrativa que no necesariamente apunta hacia un interés genuino en que esto funcione o a una transición energética hacia donde estábamos apuntando, donde la matriz energética del país iba a ser en su mayoría energía renovable y que vamos a disminuir el consumo de energía fósil, ¿no? Dejando eso a un lado, o sea, sí hay la ley general de la que te contaba de que hablábamos, perdón, de economía circular, sí pasó en el Senado, ya está en el Senado, pasó del Senado y ahorita está en discusión en diputados. O sea, tenemos muchas cosas que nos dice que sí hay un interés en México por estos temas, ¿no? Ahora, luego hay narrativas y hay cosas muy contrarias que nos llegan a pensar que en realidad pues eso no va a ser un driver para nosotros porque así tenemos una como doble realidad. Pero lo que yo te podría decir que es muy importante para México, para las empresas de México, es que somos otra vez proveedores en gran medida y contribuimos y tenemos un comercio internacional muy importante y eso nos va a obligar a volvernos más competitivos y a tener nuestras estrategias de sostenibilidad establecidas. Y ahorita nos está pasando, o sea, es que te lo juro que hablo de esto y luego pienso es que sí es cierto, o sea, hay empresas que, oye, pues yo muevo producto, ¿no? Yo soy una empresa logística, perfecto, pero mis clientes me están pidiendo que yo les presente como mi estrategia de sostenibilidad. Entonces, aunque esta empresa nunca pensó o no tenía idea o no, sus clientes se los están pidiendo. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Poco a poco. Y yo te voy a decir que para las empresas chicas, y esto es un mensaje que me gusta dar para las empresas chicas que piensan, oye, pues yo ni emito, en realidad no tengo una cantidad de emisiones importantes, o sea, no va a venir por ahí, ni tengo un impacto importante en comunidades, pero al ser una empresa, aunque sea una empresa pequeña, que tenga una estrategia de sostenibilidad, te vuelves más competitivo que el que no. Vendas lo que vendas, hagas lo que hagas, no importa. Seas del tamaño que sea. Entonces tú te puedes vender como el suministrador de productos o de servicios más chiquito, pero tiene toda esta estrategia establecida y eso te va a ayudar muchísimo a ser competitivos en el mercado. Entonces ahí cierro, creo que ya estamos a la hora también. Estamos just in time como nos gusta en la industria automotriz. Yo no tengo más que agradecerte el tiempo, tu participación, tu pasión por este tema y que nos hayas dado este input. La verdad es que como parte de Mexicom te agradecemos mucho este tiempo y espero que tengamos más participaciones y más interacción en el futuro hacia esto, porque al final de cuentas la sostenibilidad la construimos todos y la información es importante para todos. Y Ruth, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Martín, por la invitación y muchísimas gracias a Mexicom. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, a todos nuestros observadores. La sostenibilidad no es una moda, no es una necesidad, no es una necedad, es una realidad. Y es una realidad de la cual todos contribuimos, así que de mi parte nada más que agradecerles nuevamente. Estamos en contacto, sigan las redes de Mexicom y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.